Hola, sean todos bienvenidos a nuestro seminario web. Este es el primero seminario web que estamos haciendo en español y queremos darles nuestra cálida bienvenida a donde quiera que estén, en toda Sudamérica, en Colombia, en Argentina, Venezuela, en Chile, Bolivia, Paraguay o mismo en España y muchos otros países de habla hispánica. Es muy bueno tenerlos acá con nosotros para esta ocasión especial. Nuestro seminario tiene un tema muy interesante, un tema que muchos se preguntan, la cuestión de la salvación, la cuestión del rescate. Como pueden ver, el tema es un rescate para todos. Y también vamos a hablar sobre la cuestión de la salvación, porque el rescate está, está muy relacionado con la cuestión de la salvación. Para todos los efectos, entonces, vamos a pensar en estos dos puntos. Cómo el rescate se relaciona con la salvación y cómo este será para todos y no para algunos. A propósito, este concepto de salvación para todos no es conocido por la mayoría. En el cristianismo convencional se enseña que solo algunos se salvarán y el resto de la humanidad será condenada al infierno o quizás será destruida para siempre. Y eso es lo contrario de la salvación. Eso es la destrucción. Así que vamos a leer una serie de textos bíblicos que, analizados juntos, forman una imagen bien clara sobre el rescate, la salvación y el futuro de la tierra. Le invito, amigos y amigas, hermanos y hermanas, a armar como que un rompecabezas con los textos que vamos a leer. Un rompecabezas, como saben, es hecho de pequeñas piezas que tienen que ser ajustadas una a la otra. Y para que se forme, para que se arme correctamente un rompecabezas, las piezas tienen que estar en sus respectivos lugares correctos. No podemos poner una pieza en un lugar que no sea el lugar original para ella. Entonces lo que vamos a hacer es considerar algunos textos bíblicos y el sentido, el significado de ellos para que juntos puedan armar como si fuera un rompecabezas metafórico sobre la cuestión que estamos estudiando. Entonces vamos a empezar por decidir dónde debemos encajar nuestra primera pieza. Y para saber dónde ponerla, debemos preguntarnos, si el rescate es solo para algunos, o sea, para quien escuchar y aceptar las buenas nuevas, ¿qué sucederá con los miles de millones de personas que nunca oyeron hablar de Jesús? Personas, por ejemplo, en países islámicos, en la Corea del Norte, en China, los indios en medio de la Amazonia. ¿Será que todos serán destruidos? ¿Y qué dice la Biblia sobre eso? Bueno, vamos entonces a empezar leyendo a 1 Timoteo capítulo 2 versos 3 a 6. 1 Timoteo 2, 3 a 6. ¿Qué dice? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Observe que el texto dice de manera inequívoca que, uno, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y dos, Jesús dio a sí mismo en rescate por todos, no en algunos, sino por todos. Así que es claro que Dios desea que todos se salven. Pero ¿será que todos se salvarán? Podemos hacer esta pregunta. ¿Será que el rescate por todos es lo mismo que la salvación universal? La salvación universal es el concepto que al final todos se van a salvar. No importa si se van a obedecer a Dios o no. Bueno, esas son preguntas que vamos a considerar más adelante en nuestro seminario web. Pero necesitamos primero establecer el hecho de que Jesús vino para salvar a los pecadores y no para condenarlos. Debemos saber dónde encajar esa pieza correctamente en nuestro rompecabezas doctrinal. Leemos entonces otros textos que refuerzan esa idea de salvación. Les invito a leer Mateo 9:13. Vamos a leer Mateo 9:13. ¿Qué dice? Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está, este es un punto, una pieza de nuestro rompecabezas que está diciendo aquí con todas las letras que Jesús ha venido a llamar los pecadores al arrepentimiento. Más un texto, Mateos 18:11. Mateos 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Interesante, ¿no? El Hijo del Hombre, estamos hablando de Jesús, ha venido para salvar, no condenar, no destruir, no quemar. Vamos a seguir entonces pensando en esos puntos, analizando estos puntos, y ahora vamos a considerar un relato que es muy, muy, muy interesante. Y vamos a hablar primero del contexto de lo que vamos a leer. Estamos hablando de un cierto pueblo, de los samaritanos, y esos no quisieron recibir a Jesús en una ocasión. Vean el contraste entre la reacción de los discípulos y la reacción de Jesús. La reacción a este fato de que no quisieron recibirlo. Vamos entonces a leer Lucas 9, 51 a 56. Lucas 9, 51 a 56. ¿Qué dice? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Mira la pregunta, mira lo que querían ellos, que descendiera fuego del cielo. Entonces, volviéndose él, Jesús, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y si fueran a otra aldea. Observen que los apóstoles tenían en el corazón un sentimiento de venganza. Ellos querían que el pueblo fuera destruido con fuego, porque no hubieran recibido a Jesús. Pero mira el contraste con el sentimiento de Jesús. Mira, en el corazón de Jesús había un sentimiento de perdón, un sentimiento de salvación. Esta cuestión de fuego para destruir nos acuerda de una situación semejante, nos hace pensar en una situación semejante en que descendió fuego del cielo
para Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran ciudades donde se practicaba el mal y todo tipo de cosa inmoral se hacía ahí. Y la Biblia dice que de facto descendió fuego del cielo. Pero ¿significa eso que ellos fueron destruidos para siempre? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué el propio Jesús Cristo dijo sobre eso? Vamos a ver. Les invito entonces a leer Mateo 11, 23 y 24. Mateo 11, 23 y 24, que dice: Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mira, aquí Jesús dijo inequívocamente que los habitantes de Sodoma y Gomorra, si él habría aceptado a Jesús, si él hubiera hecho sus milagros allí, ellos habrían aceptado a Jesús. Imagina qué cosa interesante. Eso es increíble. Y cuando Jesús dice que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, Él está diciendo aquí claramente que Sodoma volverá. O sea, sus habitantes volverán, serán resucitados en el día del juicio. Y esta es más una prueba que el rescate será para todos, incluso para aquellos que en el pasado fueron temporariamente destruidos por Dios por alguna razón. Otro texto en apoyo, Juan 3:17. Vamos a leer Juan 3:17, que dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Cuántos textos? Cada pieza de ese rompecabezas imaginario, metafórico, cuando ponemos las piezas juntas, cuando armamos este rompecabezas final, lo que vemos es una situación distinta o contraria o opuesta a destrucción de todos. De facto, entonces, lo que vemos es una situación de salvación, una situación de rescate para todos. Y podemos nos preguntar, ¿por qué necesitamos del rescate? ¿Qué pasó para que necesitemos de eso? Bien, para entender el motivo de que el rescate sea para todos, necesitamos primero entender por qué todos necesitan de redención. Y sin ese detalle, nuestro rompecabezas quedará incompleto. La Biblia dice que nuestros primeros padres, Adán y Eva, eran perfectos. Ellos vivían en un paraíso terrenal donde nada les faltaba. Tenían buena salud, tenían buena comida y no, en nada de malo les pasaba. Pero para seguir viviendo en este paraíso, ellos tenían que obedecer a Dios. Esta era la condición para seguir viviendo en un paraíso para siempre. Jehová dio a Adán y Eva la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos tenían todos los otros árboles para comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal les era prohibido. No podían comer de este árbol. Pero sabemos que por influencia de Satanás ellos desobedecieron a Dios y como consecuencia fueron expulsados desde el paraíso y perdieron el derecho a la vida. Y a partir de ese momento se convirtieron en pecadores y personas imperfectas. Y a causa de las leyes de herencia genética, transmitieron el pecado
y la imperfección a sus hijos, a sus descendientes. Y eso es exactamente porque nosotros hoy tenemos lo mismo pecado. Morimos y, y nuestra salud no es perfecta. Y también es por eso que la Biblia dice en Romanos 5:12, por medio de uno solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Es bien directo, se puede entender claramente, como todos pecaron, entonces, por la lógica, todos necesitan el rescate, porque todos sufrimos del mismo mal, del mismo problema. Necesitamos de una solución. Esta solución se llama rescate. Pero ¿qué es el rescate? Volvemos a preguntar, ¿cuál es el mecanismo por detrás de él? Primero vamos a hablar de la definición de rescate. La definición de rescate es un precio que se paga para recobrar por compra a alguien o librarlo de alguna obligación o circunstancia indeseable. Entonces aquí está la definición. Un precio que se paga para recobrar por compra a alguien. Si un rescate es un precio que se paga, en el caso del rescate de Jesús, ¿qué precio pagó él? Bueno, ¿qué fue perdido en el caso de Adán? ¿No fue la vida perfecta? ¿Cuál es el precio de una vida? ¿No diría que sería una otra vida? Y volvemos a preguntar, ¿cuál sería el precio a pagar por una vida perfecta? ¿No está de acuerdo que sería o tenía que ser una otra vida perfecta? Entonces ahí está. Solo otra vida perfecta podría pagar o cubrir el precio por la vida perfecta que Adán perdió. Y es exactamente eso que las escrituras dicen, de manera muy sencilla. Leemos, por ejemplo, en 1 Corintios 15:22. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Mira cómo es directa las escrituras. Y lo que vemos aquí, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una equivalencia, es un equilibrio. Podemos ilustrar eso por medio de una balanza. Por un lado tenemos a Adán. Para equilibrar eso, la balanza tenemos, y Adán era un hombre perfecto, una vida perfecta. Así para equilibrar esa balanza, el otro lado necesitamos un otro hombre perfecto. Aunque pusiéramos toda la humanidad imperfecta, en este otro lado de la balanza no habría equivalencia o equilibrio, porque miles de millones de personas imperfectas no vale una persona perfecta. Lo que estamos diciendo es que solamente una otra vida perfecta podría equilibrar esta balanza imaginaria. Y esa vida perfecta, como sabemos, fue la vida de Jesús, que vino como hombre en la tierra. Y una vez más, llamo la atención de ustedes para lo que dice el texto que hemos leído. Voy a leerlo de nuevo. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Hágoles una pregunta. En la primera parte de la frase, en Adán todos mueren, ¿alguien se queda fuera de la palabra todos? O sea, ¿la palabra todos excluye a alguien de la humanidad? No, ¿verdad? Todos están incluidos, porque todos mueren. Si ese primer todos no excluye a nadie, ¿no sería lógico esperar que el todos de la segunda parte de la frase tampoco excluya a nadie? Sería lógico, ¿no? Entonces, de nuevo, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, sin excepciones,
todos volverán a vivir. Qué mensaje positivo, qué idea maravillosa, la idea de que el rescate es para todos y no solamente para algunos pocos. Pero, y siempre hay un pero, alguien tal vez diga, cierto, pero debemos entender que Jesús es el Salvador de todos los hombres que creen en Él, no de toda la humanidad. Quizás ustedes mismos han pensado o escuchado a alguien decir eso. Y esas personas tal vez citen en apoyo el siguiente texto. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estamos leyendo Marcos, hemos leído Marcos 16, 15 y 16. Bueno, y ahora, acá parece decir que el que no crea será condenado. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo el rescate o la salvación puede ser para todos? Si Marcos 16, 15 y 16 dice que el que no crea será condenado. En este punto tenemos una pieza de nuestro rompecabezas imaginario o metafórico. Y tenemos que saber ponerla en el lugar correcto. Porque si la ponemos en un otro lugar, toda la idea se destruye, se rompe. ¿Dónde vamos a poner ese texto, esta pieza? ¿Cómo podemos explicarlo? Bueno, uno de los puntos sobre este texto en particular es que la mayoría de los eruditos creen que este texto es una interpolación. Esa palabra interpolación significa que es algo que no estaba incluido en el manuscrito original. Hay muchas copias antiguas de manuscritos más antiguos en que esta parte, ese texto, no está incluido. Así que la explicación número uno puede ser que originalmente el texto de Marcos que hemos leído no haga parte del manuscrito original. Pero vamos a imaginar que sí, que hace parte, que está correcto. Bueno, aunque aceptemos que ese texto sea original, debemos entenderlo a la luz de los textos que ya hemos leído, todos esos otros, pero principalmente a la luz de este otro texto aquí. Fije atención lo que vamos a leer. Juan 12, 47 a 48. Que dice, si alguno escucha mis palabras, pero no los obedece, no seré yo quien los juzgue, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Bueno, acá ya tenemos un otro punto opuesto de este otro texto. Acá dice que Jesús no vino para juzgar. Y incluso el que rechaza a Jesús, el que no acepta las palabras de Jesús, no será juzgado ahora. Pero habrá en el futuro, es que la persona será juzgada. Este texto, hermanos, hermanas, amigos y amigos, es el texto que nos ayuda a entender Marcos 16, 15 a 16. Y hay otros puntos interesantes ahí. La palabra condenar, por ejemplo, utilizada aquí en este texto, viene del griego krino. Krino. Y esta palabra igual está relacionada con la palabra usada en Marcos 16, 16, que habla de condenación. Y observen también que ambas las palabras están en el futuro.
Entonces, ¿cómo podemos armonizar esos dos textos? ¿Será que hay contradicción entre ellos? No, no hay. Podemos decir que no hay. Y podemos armonizar estos dos textos teniendo en mente los siguientes puntos simples. Primero, hay dos tipos de salvación. Fíjense atención a lo que estoy diciendo. Hay dos tipos de salvación. Una para el cielo y otra para la tierra. Segundo punto. Un grupo está siendo juzgado ahora y otro solo será juzgado en el futuro. Entonces, tengan en mente esos dos puntos. Dos salvaciones, una para los cielos, otra para la tierra, y un grupo que está siendo juzgado ahora, mientras el otro solo será juzgado en el futuro. Con esos dos puntos en mente, todo ahora se queda perfectamente claro. Y la explicación es, Marcos 16, 15 a 16, se refiere a la salvación de la iglesia. Es la iglesia que va al cielo. Es la iglesia que está siendo juzgada ahora, en nuestros tiempos en que vivimos. Y ahí sí, todo hace sentido. Es como si estuviéramos poniendo los textos en sus sitios correctos. Es como si estuviéramos armando este rompecabezas de la manera correcta. Ahora sí entendemos lo que quiere decir Marcos 16, 15, 16. Incluso podemos leerlo de nuevo. Aquí está. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. Este es Juan. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Acá estamos hablando del mundo. Ya el otro, porque sabemos que el otro, que Marcos 16, 15 a 16, habla de la iglesia. Porque mira, estamos hablando aquí de ser bautizado. Solo la iglesia, miembros de la iglesia son bautizados. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea, ahí está, sea bautizado y sea bautizado será salvo. ¿Para qué salvación? Para la salvación, para los cielos. El que no crea será condenado, pero condenado totalmente. No, sabemos que Jesús dijo que la condenación no, para el mundo, por lo menos, no es ahora, sino que en el último día, dijo Jesús, en el último día. Sabemos que la iglesia ahora está bajo juzgamiento, y eso está en armonía con el siguiente texto. El texto de 1 de Pedro 4, 17, que dice, porque es tiempo de que el juicio, miren, comience por la familia de Dios. Aprendemos aquí que el juicio va a comenzó por la familia de Dios. La familia de Dios, estamos hablando acá de la iglesia, no del mundo. Ya encontraste Juan 12, 47, 48, apunta al juicio futuro de los que no forman parte de esa familia, de la iglesia. Que, como dice, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el futuro, en el día final. ¿Qué día final está en ese texto? Bueno, creemos que sea en el día de juicio de Dios. Y este día no es un día común de 24 horas. ¿Quiere ver cuánto tiempo va a durar este día? Vamos a leer Pedro 3, 8. Segunda de Pedro 3, 8. ¿Qué dice? Mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ajá, ahí ya tenemos un otro punto, que no se trata de un día de 24 horas. Aquí está diciendo que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y esta idea de un día milenar, un día de 1000 años, se repite aquí en Apocalipsis 26. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes son esos que van a reinar con Cristo y con Dios por 1000 años? Está hablando acá de la iglesia, de los miembros de la iglesia aprobados, estos que serán sacerdotes, serán reyes y reinarán por 1000 años. Así, hermanos y hermanas, amigos y amigas, ya tenemos ahora, ya podemos contemplar las piezas de nuestro rompecabezas en sus sitios correctos, en sus posiciones correctas, armado correctamente. Y con eso podemos ya ver una imagen completa sobre cómo el rescate se da para todos. Y el cuadro que vemos es un cuadro muy bello, es un cuadro muy armonioso. Nos vimos que Adán desobedeció a Dios y pecó. Su descendencia, sabemos y hemos leído, que toda su descendencia heredó el pecado. Y por eso que todos morimos. Pero ¿qué pasó? Jesús vino para rescatar a toda la humanidad, como dice 1 Timoteo 2, 3 a 6. Pero observen que hay una orden en ese rescate. ¿Quién primero se beneficia del rescate? Como hemos dicho, es la iglesia, los cristianos, miembros del cuerpo de Cristo. Y por haber aceptado a Cristo y por esforzarse, la iglesia, por esforzarse por caminar en el camino estrecho de la salvación, ellos, los miembros de la iglesia, si venceren, si fueren fieles hasta el fin, se van al cielo. Pero eso no significa que el resto de la humanidad esté condenada para siempre, como hemos visto. La humanidad también recibirá la oportunidad de salvación. 1 Timoteo 4:10, ¿qué dice ahí? En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Mira este punto. Dios es el Salvador de algunos. No. Aquí dice que Dios es el Salvador de todos, pero especialmente de los que creen. Ya ahí vemos que hay dos grupos. Los que creen son obviamente la iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo. Pero no solo esos serán salvos, sino que todos. El apóstol Pablo también habla en Hechos 24:15 que habrá una resurrección de justos y de injustos. Mira, dos grupos, justos e injustos. Este otro grupo, los injustos, es el resto de la humanidad que no aceptó caminar hoy en el camino estrecho hacia la vida celestial. Por eso ellos no están siendo juzgados hoy. Todos los que hoy no aceptan el Evangelio
ya sea por no haber escuchado o por no tener fuerzas para abandonar el pecado. Eso puede pasar igual. Todos esos tendrán su primera oportunidad justa de juicio durante lo que la Biblia llama el día de juicio. Y ya hemos visto que ese día es de 1000 años. ¿Consigue ver mejor el rompecabezas ahora un poco más armado de cómo el rescate será para todos? Durante este 1000 años, amigos, amigas, hermanos y hermanos, Satanás será encadenado, como dice la Biblia, será lanzado en el abismo, dice ahí Apocalipsis 22, Apocalipsis capítulo 20, verso 2. Y todos tendrán una oportunidad favorable después de eso para hacer cambios en la vida, sin la presión de la carne, sin la presión del pecado y principalmente del diablo. Porque la verdad es que ahora, yo creo que la gran mayoría de hoy no ha escuchado el Evangelio, no sabe, no conoce bien o la verdad profundamente. Como hemos dicho en el principio de nuestro seminario, imagínense, eh, todas esas personas en países donde no se puede predicar, personas que viven en una selva, que no han tenido ningún contacto con el hombre blanco y mucho menos han escuchado las buenas nuevas sobre Cristo. ¿Sería justo Dios condenar a estas personas a destrucción eterna? No sería. Pero vemos entonces que todos tendrán una oportunidad favorable. Ahí sí, durante estos 1000 años, es que habrá un juicio favorable para ellos. Acuérdense de la pregunta que hicimos en el principio de nuestro seminario. ¿Significa eso que el rescate para todos es lo mismo que la salvación universal? La idea de salvación universal es que al final todos van a obtener la vida eterna. No importa si hacen el mal, el bien, o si creen en Dios, si no creen. ¿Será que es lo mismo que eso? No, no es lo mismo. Salvación para todos, rescate para todos, no es lo mismo que salvación universal. Y la razón es porque al final del milenio, Satanás será soltado por algún tiempo, y la Biblia dice en Apocalipsis 20, 3 y 8, que él conseguirá desviar a algunos. Entonces, lo que vemos aquí es que aunque el rescate sea para todos y todos tengan la oportunidad de salvación, no todos aprovecharán esa oportunidad. Algunos quedarán del lado de Satanás y serán destruidos en el lago de fuego, que es la segunda muerte, dice Apocalipsis 20, 14. Entonces ahí está el cuadro final. Solamente la iglesia hoy está bajo juicio y el premio para ellos es la vida celestial. Todo el resto, toda la humanidad va a tener su oportunidad justa durante el día del juicio. Ahí sí las palabras de Jesús son las que van a juzgar esas personas. Pero no significa que todos van a ser aprobados, porque sabemos que Satanás después será suelto y bueno, sabemos que algunos van a quedar del lado de Satanás y por eso serán destruidos. Así, amigos, vemos sin duda alguna que el rescate será para todos. Y esta es una mensaje maravillosa. No vivimos con miedo. No somos un grupo que enseña que uno tiene que obedecer a Dios porque si no va a ser destruido. No. La mensaje de las buenas nuevas es un mensaje de salvación.
de salvación para todos, primero en la iglesia y después para todo el mundo. Es por eso que llamamos, es por eso que la Biblia llama ese mensaje de buenas nuevas o buenas noticias. Amigos, el Padre Celestial está atrayendo a muchos a Jesús en la presente era del Evangelio. Si usted ha escuchado este llamado, atiéndalo. Su recompensa del cielo será inimaginable. Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. El texto está hablando de Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué privilegio tener al propio Señor Jesús cenando con nosotros, ¿verdad? Así que si usted está oyendo a Jesús golpear en su puerta, abra para él, invítalo a entrar. Porque sabemos que nosotros tenemos libre arbitrio. Puede ser que escuchemos, pero decidimos no abrir la puerta. Qué lástima sería eso. Porque si abre la puerta, usted podrá ir al cielo a ser uno de los reyes y sacerdotes que gobernarán la tierra junto a Jesús. Qué privilegio. Por 1000 años ser sacerdote y un rey al lado de Jesús, al lado de nuestro Padre Celestial, para ayudar con la función de ayudar los otros de la humanidad a tener una oportunidad de vida, una oportunidad de un juicio justo. Pero más una vez decimos que el rescate será o es para todos. Y como hemos visto, eso significa que los que quedarán aquí en la tierra también serán grandemente bendecidos. Todos serán bendecidos. Si usted hace parte de la iglesia y tiene la esperanza de ir al cielo, tienes una esperanza maravillosa. Pero si no, mismo los que van a quedar aquí en la tierra, ellos también serán grandemente bendecidos. Y es por eso, pensando en esas personas, en el mundo de la humanidad, por así decir, es que termino mi discurso, termino este seminario web con las palabras del hermano Charles Taze Russell en su libro El Plan Divino de las Edades, que a propósito usted puede descargar del aplicativo o de nuestro sitio web www.ebbereanos.org. Y por medio de este libro, usted también puede aprender más sobre el rescate para todos. Y estas palabras que están en el estudio 10 del libro El Plan Divino de las Edades, nos ayudan a ver cómo será la tierra en el futuro, cuando toda la humanidad se beneficie del rescate. Y leemos así para concluir nuestro seminario web. Estas son las palabras del libro El Plan Divino de las Edades. Cerrad los ojos por un momento a las escenas de miseria y dolor, de degradación y tristeza que aún prevalecen a causa del pecado. Y imaginaos la gloria de la tierra perfecta. Ni una mancha del pecado empaña la armonía y la paz de la sociedad perfecta. Ni un pensamiento amargo, ni una palabra o mirada áspera. El amor rebosa en todo corazón y encuentra eco en el corazón de los demás. La benevolencia satura todas las acciones. Allí no habrá más enfermedades ni dolores. Tampoco habrá evidencias de decaimiento.
ni aun siquiera el temor de tales cosas. Pensad en los más hermosos modelos de comparativa salud, belleza de formas y figuras humanas, y sabed que la humanidad perfecta sobrepujará a todo esto en hermosura. La pureza interior, junto con la perfección moral y mental, lucirán y llenarán de gloria a toda faz radiante. Tal será la sociedad aquí en la tierra, y al percibirse de que la obra de resurrección está completa, cesarán de brotar las lágrimas de los pobres angustiados cuyos ojos humedecía el dolor. Son palabras bellas, que todos pensemos en ellas. Muchas gracias por su atención y que el Señor nos bendiga y anule todo lo que aquí haya sido dicho erróneamente. Hasta luego.